Bien, continuamos con el neumotórax hipertensivo, ¿sí? En el cual, como comentábamos previamente, hay una compresión y un colapso pulmonar, hay un desplazamiento mediastínico, como se observa en una radiografía, hay menor volumen diastólico, ¿sí? Y hay una compresión del pulmón contralateral, por lo cual el tratamiento va a ser la toracocentesis descompresiva y tratando de evolucionar ese hipertensivo a un normotensivo, y el tratamiento definitivo va a ser la colocación de un tuboramiento pleural. El hemotórax es la presencia de sangre en el interior del espacio pleural, habitualmente secundaria a lesiones de tipo torácica, que pueden ser penetrantes como también las no penetrantes. Habitualmente da dolor torácico, hipotensión, anemia, y a una radiografía la opacidad en un hemitórax. Como cualquier ocupación del espacio pleural, que ya sea por líquido, este va a ser de caudal, siempre caudal habitualmente, dependiendo de la magnitud, y va a haber una línea que habitualmente se ve en las radiografías de tórax cuando está el paciente de pie, la línea de demasía. ¿Bien? El hemotórax es sangre acumulada, ¿sí?, dentro del espacio pleural, puede estar asociado a neumotórax, ¿sí?, y si la hemorragia es copiosa también puede generar, en este caso, en vez de un shock obstructivo, un shock de tipo hipovolémico hemorrágico, siempre y cuando sea de gran cuantía el sangrado. Habitualmente las campanas de los tuboramientos pleurales uno va a ver el débito hemático, que habitualmente va a ir cambiando con la evolución en la cuantía y en las características como el color del débito, en el cual uno puede reconocer si el sangrado es fresco o ya tiene algún tiempo. Bien, eh, podemos encontrar habitualmente la utilización de hasta varios tubos de avenamiento a la vez en casos de tubos que requieran, en pacientes que requieran la colocación de múltiples tubos. Bien, podemos ver tres tubos con diferentes cantidades de sangre, y habitualmente depende del lugar donde se coloquen, ¿sí? El fin podemos tener, inclusive a veces, por ejemplo en cirugías cardiovasculares, podemos encontrar un tuboramiento pleural y un tuboramiento mediastínico, por ejemplo, ¿no? Recordemos que todo el débito que tenga el tubo eh, debe ser tratado por el médico tratante, para tratar de mejorar la disponibilidad de oxígeno, porque la pérdida de sangre por el tubo del amianto pleural debe ser tratado para mejorar la cantidad de glóbulos rojos, las plaquetas, ¿sí? El plasma que necesita el paciente para mejorar su disponibilidad de oxígeno. Bueno, como los hemotórax, como los hemotórax también tienen una clasificación radiográfica, en el cual el grado A o leve, ¿sí?, es aquel que llega desde eh, el reborde inferior, ¿sí?, hasta el cuarto arco costal; el moderado aquel que llega hasta el segundo arco costal; y el hemotórax masivo, en el cual hay una opacidad total del hemitórax afectado. Bien, recordemos que una radiografía simple de tórax de frente, el campo pulmonar se ve radiolúcido, pero cuando hay presencia de contenido líquido, como por ejemplo el hemotórax, va a haber radioopacidad. Bien, en cuanto a las características del hemotórax masivo, es el resultado de la acumulación de sangre superior o igual a 1500 mililitros. Bien, pueden ser por lesiones de vasos iliares o mediastínicos, o por ejemplo de la vena cava superior o de la aorta, y habitualmente el paciente sufre shock con hipoxemia, ausencia en murmullo vesicular y matidez a la percusión. Bien, este paciente requiere una intervención quirúrgica inmediata. Bien,
de urgencia. Habitualmente esto va a generar una compresión endotorácica, ¿sí? Hay una desaparición de las presiones negativas intratorácicas que habitualmente se dan en la fisiología normal, ya sea por la ocupación de aire, sangre o de cualquier líquido o inclusive de las vísceras abdominales, ¿bien? Y que requiere o van a afectar la respiración y la hemodinamia, ¿sí? Y las principales causas son el neumotórax hipertensivo, el neumotórax abierto o derrames pleurales o hemotórax masivos, ¿bien? Que hacen que aumente la presión intratorácica. Las complicaciones o las lesiones menos frecuentes son el tórax inestable y el efisema subcutáneo, ¿sí? El efisema subcutáneo habitualmente se presenta como una presencia de aire en el tejido subcutáneo, que puede estar alrededor de una herida penetrante o de un tubulamento pleural, y en algunas lesiones como el neumotórax hipertensivo aparecen diseminadas en la totalidad del tórax e inclusive puede acompañarse sobre los miembros superiores, el rostro y llegar hasta la cavidad, hasta el abdomen. Bien. En cuanto a las tórax inestables, son lesiones graves, ¿sí? En el cual hay un fragmento de la parrilla costal de 3 o más arcos costales que han sido fracturados en doble trazo, ¿sí? Hay una pérdida anatómica de la integridad de esos arcos costales fracturados con el resto del tórax, haciendo que tenga un tórax bamboleante, ¿sí? En el cual ante la inspiración, en vez de acompañar el aumento de los diámetros, ese trazo fracturado se deprime sobre el tórax y el comportamiento es de manera inversa en la expiración. ¿Bien? Mientras mayor sea el tórax inestable, mayor repercusión y sobre el parénquima pulmonar va a tener, ¿sí? Y habitualmente genera hipoxemias graves. ¿Bien? Todas las causas que hablamos previamente van a tener una elevación de la presión intratorácica, ¿sí? Recordemos que la presión intratorácica es la resta de la TAM, la presión de perfusión torácica es la TAM menos la PIT, ¿sí? Y esto genera una alteración sobre la función cardiopulmonar normal. Por lo cual, para disminuir la PIT en un síndrome compartimental torácico, hay que evaluar que puede haber una disminución de la complacencia de la pared torácica, como puede ser en pacientes quemados, ¿bien? Puede haber lesiones ocupantes de espacio intratorácicas como el neumotórax a tensión o hemotórax masivo. Puede haber compresiones cardíacas como el también taponamiento pericárdico, o puede haber elevaciones del diafragma o traumas viscerales en casos de pacientes que han tenido lesiones abdominales. El síndrome compartimental torácico está dada por una elevación de la presión intratorácica. Esto disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga cardíaca, disminuye el volumen minuto y la perfusión coronaria. Aumenta la poscarga cardíaca y genera mayor trabajo sobre el miocardio. Esta disminución del retorno venoso por aumento de la presión intratorácica puede generar edema cerebral con un cuadro de hipertensión intracraniana, ¿sí? Y esta compresión sobre el parénquima pulmonar inhibe el flujo sanguíneo pulmonar, generando un aumento de la resistencia vascular pulmonar, generando una falla cardíaca derecha. Bien. Como clínica, el paciente con síndrome compartimental torácico tiene hipotensión refractaria a pesar de la administración de drogas vasopresoras, va a tener un pulso paradojal, aumento de la presión en la vía aérea, ¿sí? Disminución de la excursión torácica, alteración de la oxigenación y ventilación, y habitualmente se dan por neumotórax o hemotórax, por lo cual el tratamiento va a depender de la etiología, ¿sí? Si es un neumotórax o hemotórax,
se debe hacer una toracostomía para la colocación de un tufonamiento pleural. Si hay una disminución de la complacencia torácica por quemaduras, hay que hacer una escarectomía descompresiva, habitualmente en quemaduras circunferenciales. Si hay un taponamiento cardíaco, se debe realizar una pericardiocentesis o una pericardiotomía, dependiendo si el paciente tiene una lesión crónica, una enfermedad crónica o una lesión aguda, ¿sí? Y si hay una elevación de la presión intratorácica por aumento de la presión intraabdominal, hay que generar una descompresión de la cavidad abdominal y dejar el abdomen abierto y contenido, como vimos en la unidad número 4.